Bienvenidos compañeros universitarios a un nuevo estudio de nuestra lección inverso. Esta semana exploraremos la lección número 3 titulada Un encuentro con Dios, basado en el libro de Éxodo capítulos 3 al 4. Comencemos. Sábado 12 de julio. Tierra Santa. ¿Cómo conociste a Dios? Muchas personas que se convirtieron a la fe pueden describir un momento en el que sus vidas cambiaron radicalmente gracias a un determinado encuentro con Dios, o un momento en el que Dios captó su atención. Por otra parte, las personas que nacieron en un hogar cristiano y siempre han ido a la iglesia pueden pensar que siempre han conocido a Dios. En este capítulo vemos a Moisés en un encuentro inesperado con Dios que lo cambió todo. Moisés nació en el seno del pueblo de Dios, como miembro de la tribu de Leví. Su madre le enseñó acerca de Dios desde antes de que pudiera comprender. Luego, a una edad temprana, fue llevado al palacio real y solo dependía de sus primeros recuerdos de su hogar para guiarse. Tras su intento de defender a los israelitas de la opresión egipcia y huir al otro lado del desierto, encontramos a Moisés cuidando las ovejas de su suegro. Todos sus sueños de hacer algo grande a favor del pueblo de Dios se habían desvanecido en un pasado lejano. Ya no estudiaba estrategia militar, geopolítica, ni a los dioses egipcios. Solo tenía que preocuparse de encontrar comida y agua para las ovejas. Entonces, después de que Moisés pasara 40 años cuidando rebaños, Dios por fin hizo acto de aparición, listo para presentarse a Moisés personalmente. En el relato leemos que Dios se presentó a Moisés como el ángel del Señor. El ángel del Señor se había aparecido varias veces en el libro de Génesis, tanto a Agar como a Abraham. El ángel del Señor es también el que más tarde acompañará a los israelitas por el desierto. La identidad de este ángel del Señor es incierta al principio. ¿Es Dios mismo o es un mensajero de Dios? La narración lo aclara cuando en Éxodo 3:4 es Dios quien habla a Moisés. Debido a la santidad de aquel que él habla, Moisés debe quitarse el calzado. Todo cambió en ese breve instante, cuando Dios le informó a Moisés de que sería él quien sacaría a Israel de la esclavitud. De la vida tranquila de un pastor, Moisés estaba a punto de ser catapultado al liderazgo de una nueva nación. Domingo 13 de julio. Ir para cumplir. Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente, pero le dijo que no se acercara más. Sabiendo que la mente de Moisés debía de estar sumida en la confusión, Dios de inmediato se identificó. Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego le explicó el motivo de su aparición. He bajado para salvarlos. Esta liberación se había estado gestando durante siglos. Dios se refirió a los hebreos como mi pueblo. Si lees el libro de forma casual, es posible que pases por alto esas palabras. Sin embargo, sientan las bases para el resto del libro. Los israelitas son el pueblo de Dios. Podrías decir, claro que lo son. Son descendientes de Abraham. No obstante, si eran el pueblo de Dios, ¿por qué tenían tantos problemas? ¿Por qué eran esclavos? ¿Por qué mataban a sus bebés? ¿Por qué esto había estado sucediendo durante décadas o tal vez siglos? No podemos responder todas estas preguntas. Cuando Dios se involucra en los asuntos humanos, a veces acaba pareciendo que no le importa. Pero sí le importa, aunque no lo parezca desde nuestra limitada perspectiva humana. A Dios le sigue importando aun cuando no actúa tan rápido como creemos que debería o como nos gustaría que lo hiciera. Desde el principio, Dios dejó claro que sería Él quien obraría para liberar a Israel. Donde Moisés había fallado al golpear al egipcio, Dios tendría éxito al golpear a Egipto. Aún así, cuando Moisés se enteró de que tenía que ir a hablar con el faraón sobre el inminente éxodo, protestó. Este es el primero de los 5 intentos de Moisés para rechazar la orden de Dios. En su primer intento de convencer a Dios de que él no era la persona más adecuada para la tarea, Moisés parecía preocupado por no ser alguien lo suficientemente importante como para convencer al faraón de que cumpliera la orden de Dios. Debido a la preocupación de Moisés, Dios trató de tranquilizarlo mediante una señal.
Esta primera señal no sería inmediata. Dios prometió que cuando Moisés sacara a los israelitas de Egipto, lo adorarían en la misma montaña donde él y Moisés estaban hablando en ese momento. Esta señal requería que Moisés esperara bastante tiempo. En otras palabras, no era tanto una señal, más bien era una promesa. Como era de esperar, Moisés no estaba convencido. Pidió aclaraciones sobre la identidad de Dios, pues suponía que los israelitas también querrían saberlo. Aquí encontramos uno de los versículos más significativos de la Biblia. Dios reveló su nombre: Yo soy el que soy. Lunes 14 de julio. Discutir con Dios. Moisés intentó discutir con Dios, aunque sin mucho éxito. Moisés se mostró escéptico. Ellos no me creerán. La preocupación parece válida. Después de todo, ¿por qué iban a creer los dirigentes israelitas semejante afirmación, sobre todo de alguien que los había abandonado? La respuesta de Dios fue equipar a Moisés con milagros para convencer a los líderes israelitas de que Dios se había acordado de ellos. En primer lugar, Moisés arrojó al suelo su cayado del pastor y lo vio convertirse en una serpiente. Luego, metió la mano en su túnica y al sacarla estaba leprosa. Estos acontecimientos fueron impresionantes, pero no serían necesariamente convincentes para los egipcios. Dios reconoció a Moisés que el pueblo podría no prestarle atención. Si no te creen ni te hacen caso con ninguna de estas dos señales, saca agua del río y derrámala sobre el suelo. En cuanto el agua que saques del río caiga al suelo, se convertirá en sangre. Las preocupaciones de Moisés eran válidas. Incluso Dios reconoció que dos milagros podrían no convencer a los israelitas del liderazgo de Moisés. Moisés estaba quedando sin opciones para escapar de esta misión. Volvió a centrarse en sí mismo. Dios pareció decir: te has equivocado de hombre, que eres un líder y todo el mundo sabe que los líderes tienen que ser oradores capacitados. Moisés estaba seguro de que esta excusa funcionaría. La respuesta de Dios muestra que él era consciente del impedimento de Moisés, pero aún así lo había elegido. ¿Quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién, sino yo, lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Dios asume mucha responsabilidad con esto. Él afirma haber hecho a todas las personas sin importar sus desafíos y limitaciones físicas. Dios da el mismo valor y dignidad a todas las personas, incluso a las que nacen con cuerpos imperfectos. La historia de Moisés nos recuerda que las discapacidades físicas no impiden a Dios utilizar a las personas en su obra. Finalmente, en un último esfuerzo para evitar verse involucrado, Moisés suplicó a Dios que encontrara a alguien más, a cualquier otro. «Ay, Señor, por favor, envía a alguna otra persona». No ofreció ninguna excusa, solo un grito desde el corazón para que Dios no lo obligara. Entonces descubrimos que Dios también tiene emociones. Dios se enojó cuando dijo en esencia: «Pues ahí está tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla muy bien. Además, él viene a tu encuentro. Tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo». Incluso en su enojo, Dios transigió con Moisés, proporcionando una manera para que se dirigiera sin tener que soportar la carga de hablar en público. Ante esto, Moisés se rindió. No ofreció más excusas, simplemente regresó a casa y pidió permiso a su suegro para volver a Egipto. Al final, Dios tenía razón. Moisés realizó las señales como Dios le había ordenado, y la gente quedó convencida. Y al saber que el Señor había puesto su atención en ellos y que había visto cómo sufrían, se inclinaron en actitud de adoración. ¿A quién adoraron? Al Dios cuyo nombre es Yo Soy, el Dios creador autoexistente que es la fuente de la vida misma. Martes 15 de julio. Investiga encuentros comparables con Dios en los siguientes versículos y la divinidad de Jesús en los siguientes versículos.
Miércoles 16 de julio. ¿Quién es Él? Al leer las historias de señales y milagros que Dios obró a través de Moisés, podríamos preguntarnos qué valor tenían estos acontecimientos sobrenaturales. Jesús realizó muchos milagros para alentar la fe en sus seguidores, pero a menudo parecía que la gente, aunque se alegraba de ser curada, seguía adelante con sus vidas. ¿Son los milagros la mejor manera de llevar a una persona a la fe? Claro, alguien podría verse obligado a concluir que estaba en presencia de lo sobrenatural. Pero, ¿cumpliría eso la misión definitiva de Dios? La respuesta parece ser no. Aún así, Jesús realizó milagros con mucha frecuencia. A veces parece que Jesús no pudo evitarlo, como cuando devolvió la vida al hijo de la viuda de Naín. Jesús no esperó a que se lo pidiera, simplemente actuó, sin esperar a ver si alguien tenía la fe necesaria. Pero Jesús no mostró sus habilidades sobrenaturales solo para ganar seguidores. Jesús estaba mostrando quién es Él y, lo que es más importante, quién es su Padre. Desde esta perspectiva, la afirmación "yo soy" de Jesús en Juan 8:58 es quizá la más directa que hizo sobre su identidad. Citando Éxodo 3:14, se identificó como el Dios del Antiguo Testamento. Todas las enseñanzas de Jesús giraban en torno a esta identidad. Todo lo que Jesús llevaría a cabo durante los últimos días de su ministerio se basaría en quién es Él. Todos parecían comprender que la cuestión de la identidad de Cristo era imperativa. Los escribas cuestionaron la identidad de Jesús y su afirmación de perdonar los pecados. Juan el Bautista quería estar seguro de quién era Jesús. Los judíos exigieron una señal de Jesús para probar su identidad. En cierto sentido, todos los milagros de Jesús eran para validar sus afirmaciones y su identidad. Por ejemplo, Jesús curó al paralítico, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cuando Jesús preguntó a los discípulos quién decía la gente que era Él, la lista era larga. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Entonces, Jesús los presionó para que declararan quién creían que era Él. Pedro confesó: "Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente". El futuro de la iglesia se basaría en la idea de que Jesús había sido enviado del cielo. Jesús nació en nuestro mundo para ser Dios con nosotros. Con este conocimiento, por fin comprendemos nuestro verdadero valor para Dios. Dios se entregó a sí mismo para estar con nosotros y salvarnos. Jueves 17 de julio. La garantía. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia.
como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Viernes 18 de julio. Inquiere. Comparte con tu clase de escuela sabática o grupo de estudio bíblico las ideas del versículo para memorizar, así como cualquier descubrimiento, observaciones y preguntas. Analiza las siguientes preguntas con tu grupo de estudio bíblico. Y así terminamos el estudio de esta semana. Nos vemos en la siguiente lección titulada Confrontando al Faraón. Hasta luego. Dios te bendiga.